La gira de Petro por los Estados Unidos solo vino a confirmar dos cosas. La primera es que Petro no ha dejado de ser un socialista marxista que defiende a las dictaduras cubana y venezolana, básicamente a su nuevo mejor amigo Maduro, pues ahora es su vocero y defensor ante el mundo. Preocupante que también defienda el modelo de salud cubana y la quiera implantar en Colombia. En la siguiente intervención, la congresista estadounidense María Elvira Salazar entrega su opinión acerca del peligro que representa Petro para la estabilidad y la democracia colombiana. Acabo de salir de la reunión con el presidente de Colombia, Petro, altamente desconcertante y preocupante para los colombianos, para la democracia colombiana, porque básicamente Petro no contesta ninguna pregunta. Lo que hace es dar una clase de historia, hablar de la opresión de los Estados Unidos a los pueblos latinoamericanos. Estamos en el 2023, donde hay problemas concretos y puntuales. Divaga para no decir nada. Y eso es lo que hacen los socialistas. Fidel, Maduro, Ortega, siempre han hecho eso mismo delante de una periodista, o en este caso de una congresista. Mejor damos vueltas y divagamos, hacemos que el tiempo pase para no contestar la pregunta. El marxismo, según dice él, es una ideología aceptable. El sistema de salud de Cuba es mejor que el sistema de salud de Colombia. Pregúntenle a los cubanos si eso es cierto. Cuba debe quedarse en la lista de los países terroristas. Y todos los congresistas que estábamos presentes le dijimos algo, y yo en particular, porque represento a cientos de miles de colombianos, que la democracia no está en juego, que la democracia colombiana es sagrada. Sabemos que Petro tiene planes que nadie conoce. Esperemos que los colombianos se despierten, estén muy alertas y se den cuenta que tienen un presidente que no contesta y que no se sabe bien lo que está pensando. Y eso es muy peligroso. Sabemos que esta paz total que está tratando de hacer con los grupos narcotraficantes y con los grupos terroristas, eso no ha funcionado antes. Lo único que funciona es la democracia, la libertad, el libre mercado y que la gente sea libre de hacer lo que quiera. Siento mucho y estoy muy preocupada por los colombianos, pero por eso estoy ahí con ustedes, porque represento cientos de miles en el Distrito 27. Y me acabo de reunir con su presidente y estoy muy decepcionada. Que Dios bendiga a Colombia. Lo segundo que se confirma es que Petro, tras su gira por Estados Unidos, no respeta la soberanía de los pueblos y sigue atacando desde la OEA al pueblo peruano por haber evitado un golpe de estado a manos de un delincuente como Pedro Castillo. Por esta razón, el embajador de Perú ante la OEA tuvo que retirarse del recinto en señal de protesta. Lo preocupante es que debido a esta intromisión, ahora se niega a entregar, como lo advierten las autoridades peruanas, a un sujeto venezolano quien quemó viva a una joven peruana de solo 18 años. Aquí es donde no se escuchan por ninguna parte a las defensoras de las mujeres, como la congresista petrista María José Pizarro, quien guarda silencio cómplice y no exige al gobierno Petro que entregue al delincuente a las autoridades peruanas para que se haga justicia. No se extrañaría si aquí en este país este señor termine siendo nombrado como un gestor de paz, o en el peor de los casos lo dejen libre. Este fue el informe que hicieron desde Perú acerca del tema, donde ven a Petro como un mamarracho y un personaje el cual deja mucho que desear. El presidente Gustavo Petro hizo un papelón en pleno evento en Estados Unidos y tuvo un choque con el embajador peruano, quien lo mandó al diablo, y se retiró del evento, dejando hablando solito a Petro. Esto al tratar de defender a Castillo. Se refirió a la situación de Perú y defendió nuevamente a Pedro Castillo. Sus palabras provocaron que el embajador de Perú ante la OEA, Gustavo Adriansen, se retirara de la sala. Pero no miramos Perú entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Al oír todo esto, Philip Butters reaccionó. Pasa la desgracia con una señorita, viene un tipo extranjero, la mata, se va a Colombia y el señor Petro, por mil razones o sin razones, no lo quiere traer y saca un as de la manga. En vez de explicar lo que tiene que explicar al Perú y se entregar a un tipo, sale con que Castillo, o sea, y miren lo que ha dicho con respecto a Castillo. Conocí a Pedro Castillo 2 veces, ahora
que llegué a la presidencia en estos 8 meses. Lo vi 2 veces, no tengo mayor conocimiento de él personal. Vio a un hombre acorralado por una clase política corrupta. Lo acorralaron al extremo que dio las declaraciones que usted oyó. En una oportunidad, cuando llegué allá, en una de mis 2 visitas, iba a haber un allanamiento del Palacio de Gobierno, de la casa del presidente, para capturar a su esposa y a su hija. Esas son condiciones políticas de acorralamiento de un presidente por un solo hecho. No me quiero meter en política interna, pero ya soy declarado persona no grata, entonces lo voy a hacer. Perú tradicionalmente se divide en 2 zonas. La sierra, donde quedan mayoritariamente los indígenas, tratados como peones en la época colonial, invisibilizados en la política, y el mundo de Lima. Castillo es el presidente del mundo de la sierra. Si yo me leo la Convención Americana de Derechos Humanos, que Perú, Colombia y Estados Unidos y casi todos los países de América firmamos en el 72, ahí me dice en el artículo 23, nadie puede perder sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal. Yo veo el caso concreto de Pedro Castillo y encuentro que no hay sentencia del juez penal. ¿Por qué perdió sus derechos políticos si era el presidente electo por la mayoría del pueblo? ¿Por qué ahora decenas de peruanos son asesinados? ¿No tienen derechos políticos? ¿Por qué no se escucha a las comunidades indígenas de la sierra? ¿Por qué no es posible un pacto constituyente en vez de destituir a electos popularmente sin condenarlos, llevados a la cárcel sin condenarlos y perdiendo la presidencia no por decisión del pueblo, sino de 3 o 4 congresistas sin condenarlo? Eso sí me parece que es un golpe de Estado. Zarandajas, pamplinas, señor Petro. Estaba usted defendiendo a un golpista, a alguien que quiso convertirse en dictador chavista. Castillo era un presidente democrático, pero quiso romper la democracia, dinamitarla desde adentro, como hacen los chavistas, convirtiéndose en un dictador. Y por suerte, la democracia peruana sobrevivió.